fiestas sagradas para los judíos, que estaba avecinándose ya la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que hacían ellos muy especial, en la que recordaban cómo el Señor los había sacado de Egipto con mano poderosa, pero no solamente eso, sino que Dios había provisto para ellos el pan durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, y hacían una celebración recordando esto, y también se le llamaba la fiesta de las enramadas, o sea que sacaban afuera de su casa, hacían una enramada, se ponían en una completa incomodidad, salían de la comodidad de la casa y entraban a la incomodidad para recordar el tiempo que había sido incómodo para ellos en la carne, pero que de otra manera divinamente Dios había provisto para ellos. Hasta el día de hoy, judíos por diferentes partes en el mundo, donde se encuentren, no necesariamente en Israel, sino en diferentes partes, hacen esta celebración. Y es lo que hacen, salen de su casa, sea que vivan en Manhattan o en las mejores residencias del mundo, que la mayor parte de ellos es gente acomodada, económicamente bien, sacan a su patio y hacen una enramada, una forma de una casilla con ramas, y ahí se meten abajo y ahí empiezan a tener la celebración con un tipo de comida especial que hacen, todo eso recordando a un Dios poderoso que los sacó y los llevó a un lugar diferente, una tierra diferente, y no solamente una tierra diferente, a un nivel especial, porque le creyeron que Él era el Dios de ellos, Él era el Dios de Israel, Él es el Dios de Israel, hasta el día de hoy. Pero no solamente eso, sino que es el Dios en el que nosotros hemos creído a través de la palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, en este tiempo estamos viendo algo tan especial aquí. Dice que faltaba muy poco tiempo para la fiesta de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús, estando él en su casa, le dicen: oye Jesús, ya viene la fiesta. Tú sabes que allá en Jerusalén es donde está la popularidad. Jerusalén es la capital donde alguien que quiere ser conocido se va para allá. Tú tienes que ser conocido públicamente por las obras que tú haces. Como tú haces milagros, así en los dedos, así como hacen ahora los jóvenes, y maravillas, ¿por qué no vas allá y te exhibes ahí para que seas conocido por todo el mundo? Ese es el supuestamente consejo que le dan sus hermanos. Deberías de ir allá y ver que ellos vean las obras que tú realizas. Porque nadie que se quiere dar a conocer actúa en secreto, le dicen. Eso era lo que el corazón de los hermanos de Jesús o hijos de María hablaban y le aconsejaban supuestamente a Jesús para que él saliera. Lo cierto, dice el versículo 5, que ni uno ni aun sus hermanos creían en él. ¿Por qué hacían esto? Número 1, eran forma de burla. Número 2, era su incredulidad, no lo querían tener cerca de él. No les interesaba el ministerio de Jesús. ¿Sabes qué? Mejor salte de la casa y vete allá a hablar lo que tú hablas y a predicar lo que tú predicas. Pero aquí no, ¿para qué estás aquí? Era una manera de decirle: no te queremos entre nosotros, Jesús. Había, hermanos, el odio, el rechazo y la incredulidad se empezaron a ver desde la propia familia del Señor Jesucristo. Cuando yo veo a una persona hoy en día que no recibe el mensaje que traemos de Jesucristo, que rechaza a Jesucristo, no me molesto con ella, me molesto con lo que trae, porque aún su familia no creía en él. Ellos, que lo vieron en carne propia, lo vieron en persona, lo conocieron su carácter, conocieron cómo se distinguía entre los demás hombres en su santidad, lo rechazaron y no querían en él. Puedo entender a la gente ahora que no quiere aceptar a Jesucristo, puedo entender la incredulidad de la gente. Lo que no puedo entender y lo que no acepto es la incredulidad dentro de la iglesia. No lo recibo, no lo tolero. Es el mismo Jesucristo que fue rechazado por sus propios hermanos. Y cuando tú pones atención a la historia de la vida de Cristo, te das cuenta
que desde que nació en el pesebre, desde recién nacido como un bebé que a todo mundo le llama la atención y quizás maten a la familia, pero ven un bebé y por el puro llanto quizás se apiaden y lo dejen vivo. Aquí no. Desde que era un bebé, desde que tenía horas de nacido, hubo un rey, servidor de Satanás, que se levantó contra la vida de ese niño Jesús. Y ese fue Herodes. Cuando escuchó que había nacido el rey de los judíos, dijo: díganme dónde está, porque quiero adorarle. Palabras de engaño, las mismas palabras de engaño que estaban hablando en este momento, en este pasaje que estoy leyendo, los hermanos de Jesús. Mentira, quería ir a matarlo. Y de hecho, en el capítulo 2 de Mateo, versículo 13, vemos ahí cómo Herodes manda matar a todos los niños varones. Ahí está el espíritu del anticristo. Anticristo, anti-Jesús, anti-Jesucristo, anti-iglesia. Un espíritu de engaño babilónico que se levantó mucho tiempo antes, que nació hace muchos años antes. Se está levantando contra un niño para quitarle la vida, porque ese que llamaban el rey de los judíos, este rey malvado, decía: ¿quién va a venir a quitarme mi lugar? Yo soy el único rey aquí. Intentó matarlo, pero como no era el tiempo Kairos, no era el tiempo de Dios, la madre y el padre huyen a Egipto, se llevan el niño, muchos niños inocentes mueren. Ahí está Satanás trabajando. Niños inocentes no tienen nada que ver con este propósito. Sin embargo, ahí está Satanás queriendo destruir a Jesucristo. Aquí vemos el odio de la gente y la incredulidad de su propia familia. Pero no solamente esto, sino muchas veces intentaron matar a Jesús. Solamente vamos a ver dos veces. Una en el Evangelio según San Marcos. Vaya conmigo a Marcos 11. Capítulo 11, versículo 18. Aquí la Biblia está hablando en cuanto a aquella vez que Jesucristo entró celosamente a defender su casa. Cuando llega tumbando los cambistas, saca una cuerda y dice, y empieza a aventar afuera las gallinas y los animales que vendían ahí. Dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El 18 dice que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar una manera de matarlo, de destruirlo. ¿A quién? Al que venía a poner orden a los religiosos, orden a los pecadores, orden a los incrédulos, orden a las cosas sagradas de Dios. No lo toleraban, no lo soportaban. No soportaban su santidad, como hoy en día el espíritu del anticristo que se está moviendo no soporta la santidad de la iglesia. Por eso viene a sembrar cizaña, viene a inyectar mentira, veneno hasta dentro de la misma iglesia. Pero es el espíritu del anticristo que ya está aquí, que se está manifestando de muchas maneras. Al Señor Jesucristo ahí mismo dice que amenazaban, querían matarlo, buscaban la manera de matarlo. ¿Por qué? Ahí está la revelación del engaño en ellos mismos, porque le tenían miedo. Una persona que se opone a la iglesia de Dios, una persona que viene a meter cizaña o mentira o división en la iglesia de Dios, es porque le teme al Espíritu Santo de Jesucristo, Espíritu de poder, Espíritu de justicia, Espíritu de revelación, que lo revela todo y que discierne todo y que saca la mentira.
donde está el poder de Dios, donde está la verdad de Dios, la mentira va a ser descubierta. En aquel tiempo los sacerdotes, fariseos, seduceos, no querían ser descubiertos, porque por fuera se vestían hermosamente, y el mismo Jesucristo les dijo: ustedes son paredes blanqueadas, pero por dentro son sepulcros hediondos. Hay podredumbre dentro de ustedes. Por afuera de la vestidura, la gente que no conoce les hace reverencia, pero delante de Jesucristo salen avergonzados. Procuraban matarlo. Vamos a ver Juan 5:18. Juan capítulo 5, versículo 18. Cuando veían los milagros del Señor, al principio del capítulo, dice que precisamente por eso, el 16, los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Es más importante para ellos en este tiempo, era más importante el sábado que el mismo Hijo de Dios. Mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor, le había dicho el Señor a un hombre que anteriormente en el versículo 14 se menciona, el 15, el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado, y estos judíos religiosos, 16, perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado, pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. 18. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y esto no lo soportaban los demonios, los espíritus. Hoy en día no lo soporta el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Así como en ese tiempo los judíos redoblaban sus esfuerzos para matar a Jesús, para destruir la vida de Jesús, para callar la boca de Jesús, para parar que la gente llegara a conocerlo, hoy en día es lo mismo. Satanás está redoblando esfuerzos para aniquilar la iglesia de Jesucristo, pero no podrá, porque la palabra profetizada para la iglesia hoy en día dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ni contra sus ungidos. Ese mismo espíritu que movía a estos hombres, el mismo espíritu del anticristo se está moviendo hoy. Está teniendo, no planificando, ya tiene su plan, pero esos diseños se están mostrando ahora. Esos diseños del anticristo se están mostrando de maneras más claras cada vez más claras, con el engaño, con la mentira, con la calumnia, con la zozobra, con tantas cosas que trae y que entra a través del oído. Este es un espíritu que trabaja con el oído de la gente, con el sentido auditivo. Tremendo. Escuchamos algo, lo trabajamos en la mente y no lo desechamos. Es el tiempo de rechazarlo. Lo guardamos y lo metemos al corazón. Y ahí está trabajando. Y ahí le estamos dando lugar al enemigo de Cristo, al enemigo de la iglesia, que es el anticristo, que ya está trabajando en el mundo. Desde el Antiguo Testamento podemos ver en la palabra que ya estaba ahí. Procuraban matarlo, pues le tenían miedo. Procuraban matarlo para que se callara de hablar. Estaban redoblando esfuerzos para matarle. Hoy en día Satanás está redoblando esfuerzos para destruir, desbaratar, desanimar a la iglesia de Cristo. ¿Qué quedó
de Cristo por todos los siglos y las eras. La iglesia, ¿qué es lo que ha quedado? ¿Qué es el remanente? La iglesia. ¿A quién odia Satanás? A la iglesia. ¿Qué odia Satanás? La unción del Espíritu Santo. ¿A quién aborrece Satanás, el anticristo? A los siervos de Dios. El Señor Jesucristo dice en Juan 10:10, Satanás no ha venido sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Empezamos a tener como creyentes la vida eterna, nos sentimos en paz, gloria a Dios, el Señor me perdonó, ya estoy en paz con Dios y estamos empezando a vivir la vida en Cristo. Pero ahí viene el primer ataque, el enemigo no quiere que vivamos la vida en abundancia y empieza a traer los primeros estorbos. ¿Y qué pasa? Ahí viene el devorador, ahí viene el padre de mentira, que viene a robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja? Número uno, a la persona que abrió su sentido al engaño de Satanás, al cristiano, estoy hablando ya del cristiano, obviamente. Número uno, le quita la paz. Ya no se puede gozar, ya no puede adorar con libertad, porque hay una mentira más grande que su fortaleza espiritual. Cuando estamos fuertes espiritualmente, no importa el engaño que venga, no importa la mentira que escuchemos, el poder del Espíritu está con nosotros y nos fortalece en ese momento. Es cuando necesitamos ser fuertes. Es cuando necesitamos mostrar las armas espirituales. Es cuando vamos a declarar al Dios en el que hemos creído. Ahí, cuando decimos los débiles, entonces el Señor nos hace fuertes. Ahí cuando declaramos que somos pobres en el Espíritu, somos ricos en Él. Viene a robar la paz. Número uno, pon atención, cristiano, iglesia. Viene a matar tu ánimo. Se acaba el ánimo. ¿Por qué se acabó? Porque en lugar de sacar las armas y empezar a luchar, empezamos a acusar. Se levanta un dedo acusador por la culpa de fulano, por lo que dijo fulano, por lo que me hizo fulano, por cualquier excusa. Hace que levantemos un dedo que acusa y nos convertimos en jueces, cuando juez solamente hay uno. Convertimos en acusadores, cuando solamente hay uno justo, que es el Señor. Roba la paz, mata el ánimo y termina destruyendo la fe. ¿Se acaba? Sí. ¿Se enfría? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de poner tu mirada en el autor y consumador de la fe y la estás poniendo en el espíritu del anticristo que empezó a tomarte y te hiciste obediente a eso, tomaste eso, ese es el plan de él, totalmente destruir la fe de los hijos de Dios, aniquilar la fe. Ese es su trabajo, para que dejemos de confiar en Dios, para que renunciemos a Dios y nos dobleguemos y nos humillemos y nos arrodillemos ante esos espíritus del anticristo que están trabajando hoy en día para destruir la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. La fe de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Yo no quiero ser de ese montón. Yo no sé tú. Jesucristo viene por su iglesia. Viene por su iglesia. ¿Te estarás sintiendo tú parte de la iglesia? ¿Estarás siendo parte de la iglesia
¿O solamente parte de un culto en el que vienes y pisas este lugar y regresas igual para el siguiente? ¿Qué posición tienes en la iglesia de Jesucristo? ¿Qué lugar tienes? ¿En cuál de las trincheras estás parado, cimentado para defender la fe de la iglesia, para defender la estabilidad de la iglesia, para defender la paz de la iglesia? ¿De qué lado estás? ¿De los que se oponen a la iglesia de Jesucristo? Como los hermanos de Cristo que se oponían a Él, sus propios hermanos. Quiere destruir a la iglesia de Cristo con la sana doctrina. Satanás no soporta esto. Siempre ha sido atacada y perseguida desde el primer siglo. Nosotros vemos cómo era atacada la iglesia en el libro de los Hechos. Póngase a leer para que vea que aquí se predica la sana doctrina. ¿Cómo era atacada? Dígame usted, ¿cuándo ha visto un periódico, un noticiero donde diga están siendo perseguidos y atacados los testigos de Jehová? ¡Jamás! ¿Están siendo perseguidos y atacados los mormones? ¡No! ¿Están siendo perseguidos y atacados las sectas falsas? ¡No! Solamente la iglesia de Jesucristo, porque Satanás no soporta la unción que está en su iglesia. Satanás no soporta lo que Dios hace en la iglesia, no soporta los dones del Espíritu Santo, no soporta las liberaciones, no soporta la profecía. El Dios de este siglo no soporta la profecía. Porque descubre el Todopoderoso sus artimañas y sus mentiras. Ninguno que vive la mentira quiere ser descubierto. Ninguno. Todo el que se opone a la doctrina o a los ministerios de Jesucristo se rebela contra la iglesia, se está rebelando contra Dios mismo. Se está rebelando contra Dios mismo. Se está rebelando contra el poder de la sangre de Jesucristo. Se está rebelando contra el movimiento y las manifestaciones del Espíritu Santo, que son sobrenaturales, divinas y maravillosas. Quisiera que vayamos a analizar unos pasajes en 1 de Juan 2:18, antes de Apocalipsis. Primera epístola de San Juan. Dos 18. Cuidémonos de los anticristos. Si tú pensabas que este título era para el mundo, es para nosotros, es para la iglesia, es para el que dice creer en Dios, es para el que se llama ser salvo. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos, escucha bien, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Y esto es tremendo lo que dice el 19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros, dice aquí el apóstol. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Esto 20 es algo muy hermoso. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo. Todos nosotros hemos recibido unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Jesucristo. De manera que conocen la verdad. Ya conocemos la verdad. No podemos dejar que un espíritu de mentira, al que dice y que dijo conocer la verdad, venga y tome control de su mente o de su corazón. Conoce la verdad.
Dice, sino porque la conocen y porque dice, no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna mentira procede de la verdad. Cuando una persona se levanta en la iglesia y viene y me habla a mí, yo estoy analizando en el espíritu. Si esa persona me quiere hacer caer a mí, trae un arma contra la iglesia, trae un diseño contra otro hermano, como conozco la verdad, con la misma verdad voy a rechazar la mentira. Voy a defender la fe del hermano y voy a defender la paz en la iglesia. No podemos vivir con las dos. O convivimos con la verdad o estamos viviendo la mentira. No se pueden las dos. Ahí dice claramente, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Esto es para el pueblo de Dios. Conocemos la verdad, pero ¿estaremos viviendo la verdad? ¿Estaremos discerniendo la verdad? ¿O rápidamente la mentira nos toma? El engaño nos toma porque estamos fríos, estamos descuidados, no estamos en el espíritu, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Jamás una mentira va a proceder de la verdad. Solamente Dios es verdad y solamente Satanás es padre de mentira. No pueden convivir. Satanás es el acérrimo enemigo de Dios. Y el punto de partida somos tú y yo. El punto de enfoque somos tú y yo. De tal manera que Dios quiere implantar su verdad en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero Satanás siempre va a tratar con la mentira. Siempre va a tratar con el engaño. Él siempre da por la espalda. Él siempre utiliza el que menos te imaginas para venir a plantearte algo que tú no esperabas, para que digas, wow, eso no lo sabía yo. Eso no me lo esperaba yo. Así te la plantea como una película fabulosa, como algo muy formidable, pero está cubriendo con mentira la verdad que había en tu corazón. Con engaño. Es la manera que él trabaja. Entonces dice, 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Muchos cristianos han caído en este error. Yo conozco a Dios, yo estoy bien, yo conozco al Padre, pero no está haciendo las obras del Hijo. No está santificando el nombre del Hijo. No está reverenciando a Jesucristo el Hijo, porque está rechazando la obra poderosa de Cristo. Él dijo, conocerán la verdad y la verdad los libertará. ¿De qué? De toda mentira. ¿Cómo vamos a abrir otra vez la puerta a la mentira? ¿Cómo vamos a abrir otra vez la puerta, el corazón, al engaño? Si Él ya me prometió que me sacó del mundo al conocer su verdad, esa verdad me daría libertad. Tenemos una libertad en el Espíritu, los que estamos en el Espíritu, para analizar y saber cuando alguien me está hablando con un engaño, cuando alguien me está teniendo un sueño que revela una mentira y cuando es un sueño que revela una verdad divina. Es muy diferente. Una visión, un sueño. Acuérdate que estamos en este mundo, todavía no estamos en las alturas con Él. Vienen sueños engañosos, vienen revelaciones mentirosas también, pero tú las vas a rechazar porque el poder del Espíritu que está en ti es más fuerte que cualquier espíritu de mentira. Estaremos viviendo en esa fortaleza espiritual.
hermosamente dice que hemos recibido la unción del Santo y que tengamos cuidado. ¿Por qué? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Muchos buscan la iglesia para otros fines, otros beneficios, pero no para honrar el nombre de Cristo. Muchos vienen a la iglesia para satisfacerse con ellos mismos. Ya cumplí, ahora sí salgo de aquí, vámonos a hacer lo mismo que estaba haciendo, sirviendo al enemigo en otras cosas. Se engaña usted mismo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Con muchos fines la gente llega los domingos a la iglesia, pero el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los van a conocer. Por los frutos de esa persona que te vino con una cizaña, con una mentira, o aquella crítica, qué sé yo, cualquier cosa. Deja de ver lo que te dice, ponte a examinarlo a él. Ponte a ver los frutos de él, ¿dónde están sus frutos? ¿Cómo están sus frutos? ¿Cómo desarrolla en la obra? Hace 2 semanas levantaron un video horrible en el internet, no sé si era YouTube o dónde era, haciendo semejar un partido de fútbol entre los santos, así se llamaba, y el otro eran grandes siervos de Dios. A través de este video se hacía una burla de ellos. Gente muy respetada en el ministerio en toda América y en todo el mundo, poniéndole nombres burlescos: el anticristo, la bestia, Judas, el traidor. Ese es el espíritu del anticristo. Y pareciera que usaron la verdad de la palabra de Dios para camuflajearla, adornarla con pura mentira. Dios tenga misericordia de esta gente que hizo este video. Y Dios tenga misericordia de aquellos que se levantan contra la iglesia de Jesucristo. Dios tenga misericordia de aquellos que estuvieron en las filas del Evangelio y ahorita son apóstatas de la fe. Apóstatas. Uno que conocían se dio la vuelta y ahora viene a dar contra la iglesia. Dios tenga misericordia. Estamos en este tiempo. A mí me molestó mucho cuando vi eso. Yo sé que sus siervos de Dios tienen la paz del Señor. Han ganado millones de almas. Ahí están los frutos. A mí me encantaría conocer a la persona que hizo ese video. ¿Cuándo van a comparar? Cuando Jesucristo dio su palabra, por sus frutos los van a conocer. Ese es el fruto de mentira, del engaño de Satanás, de ese hombre, de esa mente que tramó eso. Y ahí están los frutos de millones de almas que hemos sido convertidas en toda América por la labor de estos siervos de Dios. Esos son los santos de Jesucristo, no el otro equipo que le pusieron santos, pero que eran puros demonios. Cosas que usted no se imagina va a ver. Cosas que usted nunca ha visto va a empezar a ver. ¿Estará preparado para defender la verdad? ¿Estará usted preparado para defender la sana doctrina? ¿Estarás preparado para decir Jesucristo vive en medio de lo que estemos viviendo? Jesucristo es real en mi ser. Jesucristo es real en mi ser. El odio y la incredulidad sobre Jesucristo se veía en el pasaje de Juan 5 que estábamos estudiando. Pero el espíritu del anticristo que se movía en ese tiempo se está apoderando hoy de tantas mentes, de tantos corazones. Vamos a ver ahí enseguida 1 Juan 4. Voy a leer desde el 3. El 2, 4:2. En esto pueden ustedes discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Dice, voy a regresar al 1, hermanos, para que tomen la base completa.
4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Ten mucho cuidado con eso. Si tú no estás en el Espíritu, tú no puedes discernir si el otro te está hablando algo espiritual o de qué espíritu procede. Sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Cómo vamos a someter a prueba a los espíritus si el mismo Espíritu de Jesucristo que está en nosotros está opacado? Está entristecido. Lo tenemos oculto. No lo queremos mostrar. No queremos andar en Él. No queremos adorar en Él. ¿Cómo vamos a discernir los espíritus malos? Sométanlo a prueba, dice, para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. En efecto, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Discernir los espíritus. Pesar los espíritus. No caer en el engaño. Cuando habla de profetas, no necesariamente que usted se vaya a visitar o platicar con un profeta. Hay muchos hoy en día que se llaman así. Desde que dice, Dios me reveló esto, tenga mucho cuidado con eso. Fíjate quién es el hermano que te lo está diciendo. Yo tiemblo cuando Dios me da algo porque no es fácil decirlo. Y otros con tanta ligereza. Fíjate que Dios me mostró que tú te estabas muriendo. Fíjate que Dios me mostró que... Ten mucho cuidado con eso. ¿Cómo sabes que fue Dios? ¿Cómo sabes que no estás cayendo en una red de engaño? Que te lo puede manifestar es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Anticristo está manifestando cosas terribles y el cristiano dormido no lo va a poder ver. El cristiano frío no lo va a poder distinguir. Va a caer en la red. Va a caer en la red muy fácil para él trabajar con el tipo de cristianos que están débiles en la fe. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque esto puede desviar su fe. Cualquier espíritu que hace comentarios negativos de la iglesia, de los ministerios o de los siervos de Dios, está tomando tu fe y la está utilizando. No le sueltes tu fe a nadie. Quiere desviar tu fe. No es de Dios y está engañando. Se engaña a sí mismo y quiere engañar a otros. Veamos lo que dice Apocalipsis 3. Así como dice la palabra que el anticristo ya está aquí, hay algo muy importante que se nos olvida a la iglesia cuando estamos viviendo cómodamente. 3, versículo 11. Dice el Señor Jesucristo, vengo pronto. Vengo pronto. Aférrate. Tómate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos que quieren que tú pierdas la corona que tienes en el Señor. Hay uno que quiere que pierdas tu salvación. Empieza por enfriar la fe. Mira que nadie tome tu corona. Ponte a analizar, cuando alguien viene a perturbarte, ponte a pensar si lo que quieres es tu corona. Ponte a pensar, ¿a quién le vas a dar honra? Ponte a pensar a quién estás siguiendo.
Ponte a pensar a quién estás sirviendo. Ponte a pensar que Cristo viene muy pronto. Y aunque aquella persona o aquel grupo se te haga muy interesante lo que te dijo y te quieras pescar de la corbata de esa persona, irte con él, no te vas a ir al cielo. Si tú le cedes tu derecho de fe a otro, le estás cediendo tu corona también. Mi derecho de fe me lo dio Jesucristo y a Él es el que sustenta mi fe. Él es el que sustenta la iglesia. Él es el que sustenta la unción. Solamente a Él nos debemos. Solamente a Él damos gloria. Solamente a Él damos honra. Y la iglesia se levanta contra todo espíritu del anticristo. La iglesia debe estar levantada con armas contra todo espíritu del anticristo que ha afectado ahora mismo a muchas congregaciones. A muchas congregaciones. Que han visto, que han puesto su mirada en los hombres o en siervos que se equivocaron y que fallaron, porque somos humanos, también tenemos muchos errores, cometemos muchos errores, pero amamos a Dios en medio de eso. No cedemos el brazo a lo que el enemigo quiere hacer. Yo me acuerdo, esta mañana me estaba acordando del siervo que Dios usó para hablarme a mí de Jesucristo. El Señor lo usó poderosamente en los años 70. Mucha de mi familia se convirtió con él, a través del ministerio de él. Después él tuvo un fracaso espiritual, pero nunca, escúchame bien, nunca el Espíritu Santo permitió que yo hablara mal contra ese siervo de Dios. Porque fue el instrumento que Dios usó para salvarme. Porque fue el instrumento que Dios usó para salvar muchas vidas. Porque por sus frutos vimos el poder de Dios. ¿Quién puede quitar la corona a alguien así? ¿Quién puede? ¿Quién podrá contra la unción que está en los hijos de Dios? ¿Quién? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La duda de otro? ¿La enfermedad? ¿La crisis? ¿Espada? ¿Ángeles? ¿Principados? ¿Demonios? ¡Nada! Dice el apóstol, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aprenda a decir, Señor nuestro. Porque hay otro que se llama Señor, pero es el Señor de las tinieblas. Dice que el anticristo está usando ahora. Hermanos, valore lo que realmente tiene valor y deseche lo que no le sirve. Desecha todo lo que se opone a la obra de Cristo Jesús. Volvamos al pasaje de Juan 7. Aquí está claramente lo que el Señor, Él no se defendía, el arma de defensa estaba en Él, era Él mismo. En la última parte del 5 dice, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Cuando se refiere aquí al tiempo de Jesucristo es el tiempo kairos, el tiempo preciso de Dios, el tiempo exacto de Dios. Con la exactitud que Jesucristo fue cientos de años anunciado que vendría a nacer de una virgen en Belén. Exactamente el tiempo kairos fue el día en que María empezó a sentir los dolores de parto y ese niño nació.
El tiempo kairos exacto de Jesucristo no iba a ser entregado antes que el tiempo de Dios, el tiempo kairos, cuando Él llegó a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, a derramar toda su sangre, a darle la redención, a pagar por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy es el tiempo kairos. El cristiano que vive bajo la voluntad de Dios puede entender el tiempo, el kairos de Dios, puede entender que Cristo viene pronto. Estamos anhelando ese tiempo y sabemos que la grande manifestación de Jesucristo con la iglesia va a ser en ese momento y en ese tiempo. No le tenemos miedo a eso. Hemos aprendido a vivir el tiempo de Dios. Yo no dejo que nadie me quite el tiempo, es valioso mi tiempo. Si tú le has dado tu tiempo al engaño, a la mentira, a la iniquidad, ten mucho cuidado con eso. Te has salido del tiempo kairos. No te pierdas. Cuando Jesucristo, los hermanos lo están apurando, sube allá, ve, realízate, para que te conozcan, que te hagas famoso. Mentira, era un engaño. Para ustedes cualquier tiempo es bueno, les dijo, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El tiempo mejor era el tiempo en que Él sabía que iba a ser crucificado, pero no ha llegado ese tiempo, tú no me lo vas a poner. Es lo mismo que tú le tienes que decir al enemigo cuando venga, tú no me vas a quitar mi paz, tú no vas a venir a mover mi tiempo de Dios, el tiempo que se ha establecido divinamente para mi vida, divinamente para mi matrimonio, divinamente para mi iglesia, ya está establecido el tiempo. El día y la hora nadie lo sabe en que el Señor vendrá. Porque Él es el mismo que ha establecido todos los tiempos. ¿Qué dice el 7? El mundo no tiene motivos para aborrecerlos, a ustedes. Sin embargo, a mí me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Jesucristo por eso era aborrecido, era odiado, anhelaban matarlo porque declaraba las obras malas. Porque en Él estaba la verdad. La iglesia que declara lo malo no la soporta nadie. Esta no somos una iglesia que apapacha, ni que tolera el pecado. No. Por eso se habla mal de aquí y de los siervos. No vamos a tolerar. Creemos en un Dios poderoso y santo. Él está con nosotros y hasta aquí estamos por cumplir 6 años de este ministerio y Dios ha sido fiel. Dios sigue salvando vidas. Y diga al enemigo lo que diga, Dios sigue salvando vidas. Dios sigue liberando endemoniados y la unción poderosa está con nosotros. La unción del santo está con nosotros. El diablo no soporta esto. No soporta, como no soportó que Jesucristo cuando dijo, porque yo les hablo la verdad, testifico de las obras malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado, lo vuelvo a repetir. 9, dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Él sabía que tenía que cumplir con la fiesta. Era un judío que respetaba el orden establecido para ellos, pero se fue secretamente. No hacía alarde de una supuesta popularidad. Era el tiempo de Dios. Hay gente que hace alarde de mentiras para que digan, ay, qué espiritual es. Dios lo revela mucho. Espíritu de mentira, de engaño. Entonces dice, por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta. Ya conocían a la madre y a los hermanos de Jesús, que andaban viendo que andaba la familia ahí, y decían, ¿por qué no anda con ellos? ¿Dónde estará? ¿Dónde se metió? Cuando el Espíritu revela algo, hermanos, tiene sus maneras misteriosas para revelarlo. Y muchas cosas que recibimos no las decimos, porque no es el tiempo de Dios. No es el tiempo para la iglesia. Él da a tiempo todas las cosas. Viene y estamos recibiendo la lluvia tardía que dice la palabra. Esta lluvia tardía, los que están en el Espíritu la van a disfrutar mucho. Van a recibir mucho. Se va a establecer en sus vidas algo maravilloso. Pero el que no está en el Espíritu no puede disfrutar la lluvia tardía.
se queja de lo que Dios está haciendo, se enoja, se rebela contra la iglesia. El 12. Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona, hasta ahí nada más. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. La verdad no va a ser soportada por el espíritu de engaño. La verdad no va a ser soportada. Si el mismo Jesucristo decían es que engaña a la gente, cuando veían cómo sanaba a los enfermos, todos los veían sanos, ¿qué espíritu de engaño podía haber ahí? Sin embargo, no los toleraban. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Eran una autoridad. Cuando la gente empieza a escuchar engaños, le cede tantos derechos a Satanás, que Satanás se convierte en una autoridad para ellos. Y le tienen más miedo a Satanás o a lo que pueda hacer que al poder de Dios. O temer a Dios, reverentemente hablando. No miedo, sino temor reverente. Esto lo utiliza mucho el enemigo en estos días. Lo utiliza mucho para desviar la fe de muchos, para aniquilar el ánimo de otros y para quitar la paz. Pero si nosotros hemos conocido la verdad, hermanos, que un día nos libertó, en esa verdad tenemos que andar. Esa verdad tenemos que levantar, realzar, que refutar todo diseño de Satanás, que rechazar todo lo que viene contra mi paz, contra mi salvación, contra mi corona, contra la iglesia de Jesucristo en la cual soy miembro. Dios quiere una iglesia especial, hermano.